Buenas noches, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es causas y posibles factores que llevan a causar el aborto. Cambia la Noelia. Algo está fallando. Como introducción tenemos que el aborto es un fenómeno de gran relevancia social y de salud pública que ocurre en todas las sociedades, incluyendo Honduras. Se estima que tanto el aborto espontáneo como el inducido tienen diversas causas y factores de riesgo que pueden ser de origen médico, social, económico y cultural. Más adelante se detallarán cada una de las causas. Como objetivos de esta investigación, nosotros tenemos las principales causas y factores asociados al aborto en Honduras, utilizando un enfoque estadístico basado en datos existenciales y en la aplicación de una encuesta, que también se detallará más adelante. Prosiga. Siga la siguiente, Gladys, por favor. Como definición del aborto tenemos lo que es como la interrupción del embarazo antes de la semana 20 de gestación o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Este se clasifica en aborto espontáneo y aborto inducido. El aborto espontáneo ocurre por causas naturales, eh, como anomalías cromosómicas, trastornos hormonales o infecciones. Y el aborto inducido es la interrupción voluntaria, cuando no, cuando es un embarazo no deseado o por causas mayores de, ya sea de una violación. Ahora los dejo con Gladys. Muy buenas noches, mi nombre es Gladys Sevilla y yo le voy a seguir hablando un poco sobre el tema. Tenemos la situación del aborto en Honduras. En Honduras el aborto es ilegal en toda su forma, sin excepción alguna. Esta prohibición absoluta obliga a muchas mujeres a recurrir a abortos clandestinos o caseros, como coloquialmente le llamamos, ¿verdad? Que no están supervisados por alguien capacitado para hacer dicho procedimiento. Em, lo que aumenta los riesgos de mortalidad materna y complicaciones de salud, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. OMS, en América Latina el aborto inseguro es responsable del 21% de las muertes maternas en Honduras. La tasa de abortos clandestinos es difícil de determinar debido a la falta de registros oficiales, que era lo que les decía, que estos son practicados de una manera casera, por llamarlo así, en lugares que no están adecuados para hacer dicho procedimiento. Se dice que, según estudios, se estiman que entre 50.000 y 80.000 abortos ocurren cada año en el país. Ahora les voy a seguir hablando sobre las causas y factores asociados al aborto. Tenemos las causas médicas. Las principales causas médicas del aborto incluyen anomalías genéticas, como ser defectos cromosómicos en el embrión, trastornos hormonales de deficiencia de progesterona o problemas de tiroides. También infecciones, como ser enfermedades como la sífilis o los toxoplasmosis. Estas pueden causar abortos espontáneos. También tenemos las anomalías uterinas, que son las malformaciones o debilidades en el cuello uterino. Ahora les voy a hablar sobre los factores socioeconómicos.
Los factores socioeconómicos influyen en la decisión de interrumpir embarazos, especialmente en contextos de pobreza y desempleo. Algunas mujeres repercuten al aborto debido a la falta de recursos económicos para criar un hijo, dificultades de acceso a servicios y salud, también anticonceptivos. Embarazos no planificados en adolescentes y mujeres solteras. Creo que nuestro país es uno de los, bueno, entre tantos, ¿verdad? Donde se da mucho los embarazos en adolescentes que tal vez no tienen o no están muy conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, esto repercute mucho en las malas decisiones que ellos puedan llegar a tomar. Más que todo va a repercutir en las mujeres porque son las que llevan dentro el embrión y pues son las que más daños les causa estas prácticas. Ay, no sé por qué. Permítame. También tenemos los factores socioeconómicos. Los factores socioeconómicos influyen en las decisiones de interrumpir un embarazo, especialmente en contextos de pobreza y desempleo. Algunas mujeres repercuten al aborto debido a la falta de recursos económicos para criar un hijo, dificultades de acceso era lo que anteriormente les decía. También tenemos los factores culturales y legales. En sociedades con fuertes creencias religiosas, el aborto es estigmatizado. Además, en países donde es ilegal, muchas mujeres temen buscar atención médica tras el aborto inseguro. Em, Creo que la mayoría de nosotros nos crecimos en un ambiente muy religioso de creencias, ¿verdad? Que las mujeres no podemos tener hijos sin estar casadas, va hablando religiosamente. Entonces, esto repercute también, como anteriormente les decía, en las malas decisiones que tomamos como adultos. Ahora, mis compañeras les van a seguir hablando un poco más sobre el tema. Bueno, buenas noches a todos. Siguiendo con lo que es nuestra presentación, tenemos lo que son la encuesta que nosotros realizamos. Eh, Ahí tenemos nuestro diseño de encuesta. Bueno, en cuanto esta es la pregunta número 1, que son los datos demográficos de la edad. La edad más común entre los encuestados es de 21 años, destacando pues un 21,1% en el gráfico. Eh, bueno, estas son las edades más representadas. En cuanto a la primera edad son los 21 años. Con esto nos dio con 15 respuestas, que es la edad más común entre los encuestados. También tenemos que también los que contestaron fueron de 20 años y 22. Estas edades pues representan una porción significativa de la muestra, indicando que los jóvenes adultos son el grupo dominante. Otras edades relevantes que pudimos observar, que son las que incluyen de 24 años y 23 años. Bueno, la mayoría de los encuestados están dentro de los primeros años de la adultez, de entre 20 a 24 años, lo que podría influir en las percepciones y opiniones reflejadas en el estudio. Bueno, las edades fuera de este rango tienen pues porcentajes menores que varían entre 1,4% y 5,6%, sugiriendo que la participación de personas mayores o adolescentes es limitada. Tenemos lo que es la pregunta número 2. Como podemos observar en este tuvimos igual 71 respuestas. En cuanto a la respuesta femenino, hay un 81,7%, que es la mayoría de los encuestados que fueron mujeres, lo que puede reflejar una mayor representación femenina en lo que es esta encuesta. En cuanto a lo masculino, tuvimos un porcentaje de 18,3%,
que, bueno, los hombres constituyen una minoría significativa en comparación. El desequilibrio en la participación por género puede influir en las respuestas, reflejando perspectivas mayoritariamente femeninas. Bueno, esto es relevante especialmente si el tema tratado tiene impacto diferenciado por género. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, la pregunta número 3, en cuanto al nivel educativo. También obtuvimos 71 respuestas. Como podemos observar, tuvimos un resultado de 69% en cuanto a la educación universitaria. Bueno, es una abrumadora mayoría, cuenta con un nivel universitario, lo que indica que los encuestados poseen un alto grado de instrucción académica, y en cuanto a la educación secundaria tuvimos un 25.4%, aproximadamente una cuarta parte alcanzó la educación secundaria, lo que representa el segundo grupo que sería más significativo. En cuanto a la educación primaria, obtuvimos un 5.6%, que es un pequeño porcentaje que tiene solo lo que es la educación primaria. Bueno, destacando pues una minoría menos eh, instruida dentro de la muestra. Estos datos nos revelan que la mayoría de los encuestados probablemente tengan acceso a mayor información y recursos educativos. Bueno, esto sí podría influir en las percepciones y actitudes hacia temas discutidos en la encuesta, la presencia que es de un 5.6% con educación primaria. Esto sugiere, cierta diversidad en la muestra, aunque es limitada. En cuanto a la pregunta 4, el Estado civil, eh, bueno, un 74.6% contestó que eran solteros. La mayoría de los encuestados están solteros, lo que podría indicar que la muestra incluye mayoritariamente a personas jóvenes que no han formalizado. En cuanto a la unión libre, obtuvimos un 14.1%. Un segmento significativo vive en unión libre, lo que puede reflejar una aceptación creciente de este tipo de relaciones en la sociedad. En casado tenemos un 9.9%, que es un menor porcentaje, lo que podría sugerir que el matrimonio tiene menor prevalencia entre los participantes. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buenas noches, tengan mi nombre es Leslie Cárcamo y, y, pues yo le voy a dar continuación al tema en cuanto a la respuesta de que Nelly, fíjese que se le escucha obtuvimos de las entrecortado. No sé encuestas si quiere apagar la cámara para tal vez le realizadas. escuche un poco mejor. En la pregunta 6, la pregunta